Ahora para poder demostrar la convergencia puntual, primero voy a anunciar un pequeño lema y bueno, y unos pequeños resultados y ahí vamos a hacer la demostración de eso y lo mismo con el teorema de la convergencia uniforme. También voy a enunciar un cierto criterio que me va a servir y, y ahí demostramos también la convergencia uniforme. Y ahí terminaríamos con esto. Ahora, yo le quise dar énfasis a esta clase, o sea, sobre todo con la demostración, porque igual hay algunos pasos que puede que sean importantes en la resolución de ciertos ejercicios. Puede que haya ejercicios que quizás, no sé, alguna herramienta que tenga la demostración de estos teoremas que, que puede ser útil para enfrentarse quizás a otro ejercicio el día de mañana. Ya, entonces vamos a partir con el lema de Riemann-Lebesgue. Vamos a anunciar ese lema, que de hecho ya lo habíamos visto en sistemas ortogonales, pero ahora va a ser como en particular para funciones en L1, es decir, funciones integrales. Y esa función, o sea, y ese lema, bueno, no lo vamos a demostrar porque hayamos demostrado en su momento el lema de Riemann cuando vimos sistemas ortogonales. Así que simplemente lo voy a anunciar y porque me va a importar demostrar el teorema de la convergencia puntual, más que este lema en sí. Entonces, lema. Este va a ser el lema de Riemann-Lebesgue. Que este lema, escrito de esta forma, con funciones, es súper conocido en general, sobre todo en la teoría de series de Fourier. Es muy, muy importante. Entonces, sea una función que va a estar en L1 en un intervalo A y B. Entonces, voy a tener dos identidades, o dos límites en realidad, que se van a cumplir. Uno es que si yo tengo el límite de una integral, cuando f de x está multiplicado en este caso, por ejemplo, por el coseno de nx de x, que de hecho, bueno, este integral es prácticamente muy similar a la de los coeficientes de Fourier, solo que aquí están con intervalos a y b como más general. Usualmente cuando tenemos los coeficientes de Fourier lo tenemos en un intervalo simétrico, de menos L a L. Pero aquí esto es más general y esto es de A a B. Entonces esta integral, cuando hago tender el n a infinito, me va a dar cero. Y va a ocurrir exactamente lo mismo cuando en vez de un coseno tengo un seno adentro. Entonces, el otro límite, cuando tengo f de x de seno de nx con dx, también se va a hacer cero. Y eso principalmente me dice este teorema, o sea, este lema, de que estos dos límites siempre se van a hacer cero. Y entonces, obviamente la demostración ya la habíamos visto antes. Entonces, vamos aquí, se vio en la sección de sistema ortogonal. Pero en este caso, el B va a ser el espacio L1 y ahí se va a desarrollar todo. Esa es como la única diferencia. Y ahora, ¿por qué estoy usando este teorema? O sea, este lema. Y es porque hay un resultado que me va a servir para como dije recién, para el teorema de la convergencia puntual. Y el siguiente. Y este resultado, de hecho, es casi directo de este lema. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tengo otra función que también va a ser integrales, absolutamente integrales. Entonces, se va a tener que este límite de a b de esta función h multiplicado por el seno de n más un medio por x de x también va a ser cero. Entonces, ¿por qué digo que es casi directo al lema? Y es porque simplemente, así como para la demostración, basta
tomar la identidad de la suma de seno. O sea, la suma de los ángulos del seno. Entonces aquí tengo el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Entonces basta aplicar esta identidad, basta tomar esto y aplicar el lema anterior. Entonces es súper sencillo este resultado. Y entonces ahora que enuncié estas dos cosas, vamos a demostrar el teorema de la convergencia puntual, que es lo que a nosotros nos interesa. Así que voy a bajar un poquito. Así que demostración del teorema de la convergencia puntual en serie de Fourier. Y entonces, lo primero que vamos a hacer con esta demostración es dejar la suma parcial de Fourier expresada de otra forma. De una forma que nos va a hacer más fácil después aplicar este resultado acá. Porque nosotros queremos, así como recordatorio de lo que nos decía el teorema, esto como afirmación, lo que nosotros queremos demostrar es que este límite, cuando un n grande de la suma parcial, tomado esto en un cierto punto x0, esto acá converge esta cosa acá para x0. En este caso lo vamos a tomar entre menos L y L, fijo. Entonces nosotros queremos demostrar esto. Así que para demostrar este límite, este de acá, vamos a dejar de tal forma esta expresión de la suma parcial que nos quede algo como una integral. Y va a ser esta integral como del colorario. Así que después ya aplicamos el colorario y en principio deberíamos tener que eso da igual a 0. Y ahí después uno va a poder concluir que se tiene este límite de acá. Así que primero expresemos la suma parcial de otra forma. Entonces, recordemos que la suma parcial de Fourier yo la puedo expresar como, bueno, por definición es a sub 0 partido en 2 y aquí una suma de n igual a 1 hasta n mayúscula hasta sub n coseno de n pi x dividido en L más b sub n del seno de n pi x dividido en L y eso. Y por otro lado nosotros sabemos que los coeficientes de Fourier tienen la siguiente forma. Esto va de menos L a L de f de... Aquí le voy a poner x barra para hacer una distinción con respecto a la variable de la suma parcial. Sí, de x barra. Y lo mismo con los otros coeficientes. Aquí me queda el coseno de n pi x barra dividido en L de x barra. Y ¿cuál más me falta? El b sub n. La misma cosa. De f de x barra seno de n pi x barra dividido en L de x. Y esto es para todo n natural. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser reemplazar estos coeficientes en la suma parcial de Fourier. Así que vamos a ir a la otra página. Sí. Reemplazando estos coeficientes de Fourier en la suma parcial, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar la integral desde menos L a L de f de x barra y esta función multiplicada por un medio, bueno, en este caso el un medio aparece por el a sub 0 más la suma de n igual a 1 hasta n
de coseno de n pi x barra. Este coseno sería la del coeficiente a sub n. Y sabemos que el coeficiente a sub n está multiplicado por otro coseno. Así que aquí hay otro coseno más. Más, bueno, escribirlo aquí abajo mejor. El b sub n dijimos que era f de x, o sea, f de x barra por seno de n pi x barra dividido en L. Entonces, aquí me aparece el seno del b sub n, y el b sub n siempre está acompañado de un seno. Así que hay otro seno acá. Y todo esto integrado en dx barra. Y ahora con esto lo podemos seguir desarrollando. De hecho, podemos tomar esta expresión de acá y dejarla como una suma de ángulos con el coseno. Es decir, esto dejarlo como un coseno de alfa más beta. Toda esta expresión de acá. Así que, como el coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos más seno de alfa, seno de beta. Así que aplicando esta identidad, la suma parcial se puede expresar de la siguiente forma. Aquí me queda de menos L a L de f de x barra. Y aquí me queda un medio de la suma de n igual a 1 hasta n. Y ahora toda esa expresión con coseno y seno me va a quedar como coseno de n pi dividido en L por x barra menos x de x barra. Entonces aquí nosotros podemos aplicar un cambio de variable. Dejamos todo eso como u. Recordemos que estoy haciendo todo esto para dejar esto lo más parecido al colorario anterior, para ahí poder hacer justamente el límite tendiendo a 0. O sea, el límite siendo tendiera a infinito y ahí debería darnos 0. Entonces por eso que estoy haciendo toda esta cosa acá. Entonces, haciendo aquí el cambio, me queda menos L más X más X más L más X de f de X más U al hacer el cambio de variable del coseno de n pi u dividido en L de U. Ya, ahora hay un pequeño como resultado que se puede aplicar acá, y es que si g, pongamos que tengo una función, si g es, de hecho voy a ponerlo aquí como un paréntesis. Si tengo una función g 2L periódica, entonces esta integral de acá, como ejemplo menos L más una constante a o un cierto valor a, esta de acá se puede dejar como menos L a L de g de x de x. De hecho, la demostración de esto es súper sencillo. Hay que hacer como un cambio de variable y se obtiene al tiro eso. Que de hecho, bueno, gráficamente se puede ver eso. Supongamos, no sé, que tengo algo como, así como una serie como es seno. O sea, una serie. Una suma, o sea, una función seno. Entonces, por ejemplo, pongamos que aquí tengo, no sé, menos L y aquí tengo L. Entonces, claro, si uno hace la integral, debería hacer toda esa cosa ahí. Pero, por ejemplo, ahora si yo sumo esto con respecto a un x, al menos L, entonces me queda menos L más x. Y por otro lado, el L más x me debería quedar como, no sé, por acá. Así que después si uno hace la integral, sería toda esa cosa de ahí, esa cosa de ahí y esa cosa de ahí. Entonces lo que me dice este pequeño resultado es que el área de la, como de pintada con el color azul, tiene que ser igual al área con el color morado. Como algo así lo que me está diciendo esta cosa acá. Entonces apliquemos esto sobre la última parte que teníamos de la suma parcial. Así que
Esto va a ser igual a 1 partido en L, de menos L a L, de f de x más u, de 1 partido en 2, y de la suma que teníamos acá. Y que esto era de u. Entonces, bueno, haciendo otro paréntesis, también yo pude hacer esto, hacer este cambio con esta integral también porque las funciones que están adentro de la integral también son 2L periódicas. Es decir, esta función, por hipótesis del teorema, es periódica, es 2L periódica y esta también. También es 2L periódica. Así que, como las dos son de L periódica, todo lo que está dentro de la función es 2L periódica. Por eso es que puedo aplicar también esto, por si acaso. Ya, entonces, si se fijan, bueno, creo que el último ejercicio de la tarea, yo les definí algo que se llama el núcleo de Dirichlet. Y ese núcleo es justamente toda esta cosa de acá, bueno, todo esto de acá, por esa parte de ahí. Todo eso es dn de u. O sea, bueno, si han hecho ese ejercicio, si han visto ese ejercicio todavía. Si no lo han visto, bueno, ahí después vean creo que el último ejercicio. Y yo definí lo que era el núcleo de Dirichlet. Entonces, esto de acá, esta parte de acá, es dn de u. Es el núcleo de Dirichlet. De hecho, como que, bueno, en la tarea le pedí como que demostraran dos cosas que son relativamente sencillas, como que no son tan complicadas. Y de hecho vamos a ocupar esos resultados acá en esta demostración. De hecho, bueno, hay libros de EDPs en general, de cuando se ven cosas de EDP con serie de Fourier, donde dejan a veces esta suma parcial como la integral de menos L a L de f de x más u por dn de u. Como que expresan al tiro la serie de... O sea, la suma parcial la expresan de esta forma. Bueno, depende del libro, pero hay libros de serie de Fourier que suelen hacer eso. Y de EDP. Ya, entonces, voy a ir a la otra página. Hay un resultado del que yo le pedí que demostraran en la tarea. Que de hecho aquí lo vamos a ocupar eso así nomás. Que es el siguiente. Que por ejemplo, sí, bueno, yo tengo aquí el núcleo de Dirichlet. Este núcleo también se puede expresar como 1 partido en 2L por el seno de n más u medio de pi u dividido en L, todo esto dividido en el seno de n u 2L. Bueno, en realidad aquí no es tn, esto era pi. Ahí sí. Entonces, bueno, esto tarea 1. Creo que el ejercicio 9. Así que vamos a ocupar esto y lo vamos a aplicar en la última integral que obtuvimos. De esta forma, la suma parcial de Fourier la puedo seguir expresando, bueno, como una integral, pero ahora con otra forma. Y que me queda toda esta expresión de acá con senos. Esto dividido en seno de pi u 2L de u. Ya, entonces ahora obtuvimos lo que nosotros queríamos. Esta es como la expresión que yo necesitaba para poder demostrar, o sea, para poder aplicar el colorario anterior, el que vimos antes. Entonces, esta es la forma que yo quería dejar la suma parcial de Fourier, que era una forma integral. Y ahora, entonces, primero que todo, cuando nosotros estamos viendo vimos el enunciado del teorema de la convergencia puntual de Fourier, esto lo estamos viendo para un punto en particular, para un cierto x0 dentro del intervalo. Ahora, este x0 puede ser un punto de continuidad como un punto de discontinuidad, como que da igual. Pero simplemente me importa un punto, por eso se llama la convergencia puntual. Como que yo puedo asegurar que la serie de Fourier en ese punto
va a converger justamente a la expresión que teníamos, que era como f de x más, que era, bueno, los dos límites laterales dividido en 2. Entonces, claro, esto lo estamos haciendo para un cierto x0. Así que ahora nos vamos a tomar un cierto x0 y vamos a demostrar el límite que teníamos en el teorema. Entonces, ahora bien, sea un x sub 0 fijo, y lo que queremos demostrar es que esto valorado en este punto menos toda esta suma, el límite lateral por la derecha, el límite lateral por la izquierda, dividido 2, va a tender a 0 cuando n tienda a infinito. Esto es lo que vamos a demostrar ahora. Así que tomemos esta parte de acá primero. Esta parte de ahí. Entonces aquí sería esta recta de acá. Y ya, nosotros sabemos que la serie de Fourier la podemos dejar como esta integral, o sea, esta integral que teníamos aquí arriba. Así que expresémoslo de esa forma. Aquí yo tengo esto de f de x0 más u y el núcleo de Dirichlet. Esto es una, bueno, esto es una n mayúscula en realidad. Aquí como voy un poquito para arriba, para el otro lado. Lo tengo, aquí está. Así como una observación, este para la suma parcial es hasta n mayúscula. Entonces aquí puse n minúscula. Eso fue un pequeño error que había. Aquí también esto es n mayúscula. Ahí sí. Entonces. Ya, entonces expresé esta cosa acá. Y también tengo la recta. Esta recta de acá. Por la izquierda dividido 2. Ya, creo que el primer resultado, o sea, la primera cosa que le pido demostrar del ejercicio 2, o sea, del ejercicio 9, con el núcleo de Dirichlet, era que la integral desde menos L a L es 1. Pero resulta que haciendo la misma integral, pero desde menos L a 0, se obtiene que da un medio. Y desde 0 a L también tiene que dar un medio. Es decir, se cumple que desde menos L a 0, este núcleo vale un medio. Y lo mismo desde 0 a L. De hecho, por eso es que después desde menos L a L vale 1. Así que vamos a reemplazar eso acá. Porque justamente aquí tenemos un medio. Entonces vamos a reemplazar eso. Y así vamos a tener vamos a dejar todo esto expresado con integrales. Así que esta recta de acá la puedo dejar como integral de menos L a L de f de x u de n u menos, que me quedaría la integral de desde menos L a 0 de f de x por la izquierda de n en u menos desde 0 a L la otra parte. Entera n mayúscula. Y bueno, de esta forma también puedo separar esta integral de acá en dos integrales, desde menos L a 0 y desde 0 a L. Y después junto cada una de esas integrales con estas integrales de acá. Así que esto me va a quedar como integral de 0 a L de f de x0 más u menos f de x0 por la derecha y de nu. Y lo mismo pero desde menos L a 0.
Esto sería más u menos f de x por la izquierda de n de u. Y entonces nos vamos a preocupar de esta integral de acá. Acá lo que vamos a hacer a continuación va a ser análogo. Entonces nos basta ver cómo se comporta una y eso mismo se va a aplicar después a la otra. Así que si tomamos esa integral de ahí, veamos cómo se comporta cuando hacemos tender el n mayúscula a infinito. Se va a ir al otro lado. Sí, estudiemos la integral 1. Es decir, esta de acá. Ya, entonces dijimos que el núcleo de Dirichlet lo podíamos expresar con esa fracción con senos. Así que esta parte de acá me va a quedar como... voy a dejar si estoy bien con esto. Menos esto... Ah, sí, sí estoy bien. Entonces aquí me queda desde 0 a L menos f de x más... Ya, entonces aquí nosotros teníamos 1 partido en 2L. Y aquí teníamos un seno de n más u medio de pi u dividido en 2L. Y esto todo dividido en un seno de pi u 2L. La integral de u. Entonces fíjense que esta parte de acá no depende de n. Así que esta función de acá yo la voy a llamar, no sé, h más por este más de acá. Y que va a depender de u. Bueno, en realidad la puedo llamar con toda esta parte de acá también. Así que me va a quedar la integral desde 0 a L de h más u seno de n más 1 u medio de pi u 2L de u. Así que a esta integral le vamos a aplicar el límite. Y ahí aplicamos el colorario. Entonces, por el colorario anterior se tendrá que el límite, cuando el n mayúscula lo hago tender a infinito, desde 0 a L de esta función va a ser igual a 0. Y esto va a ser análogo con la otra integral. Pongamos aquí análogo. Con la segunda integral. Integral. Pongámosle 2. Voy a ir un poquito para atrás. Poner esta parte acá. 2. Por lo tanto, voy a tener que el límite de n hacia infinito de la suma parcial en el x0 menos esta suma de límites laterales va a ser 0. Así que ahí se cumpliría justamente lo que nosotros necesitamos. Era que justo en el límite, cuando ya tengo una serie Fourier, pero en el x0, entonces justamente voy a tener esta cosa de acá. Voy a poner un poquito esto más acá. Esta va a ser nuestra serie Fourier en el x0. Así que ahí estaría demostrado el primer teorema de la convergencia, en este caso puntual. Que me lo puedo asegurar en este caso. De hecho, la función la estábamos diciendo que era seccionalmente continua. De hecho, bueno, no solo la función f, sino también la derivada sea seccionalmente continua. Y que sea, que sea seccionalmente continua significa que puede que haya puntos de discontinuidad. Entonces x0 puede ser de discontinuidad. Pero aún así se va a cumplir esta igualdad de acá.
Entonces, esto nos sirve como ejemplo creo que en la cápsula 2, creo que era la cápsula 2 donde había ocupado este teorema. Porque dije que reemplazaba la serie de Fourier en un x igual a pi. Pero justo en x igual a pi había una discontinuidad. Entonces ahí estamos obligados a ocupar en ese punto, ocupar el teorema de la convergencia puntual. Y ahí no uniforme. Porque la uniforme me funciona bien para puntos donde haya continuidad, no discontinuidad. Entonces necesita sí o sí aplicar esta cosa de acá. Y ya, ahora una observación con respecto a este teorema, y es que si se fijan en una de las condiciones, bueno, de la hipótesis, es que la función, su derivada sea seccionalmente continua. Entonces uno se puede preguntar en qué parte de esta demostración ocupamos de que la derivada tiene que ser seccionalmente continua. Y de hecho ese requisito se necesita en una parte de esta integral, que de hecho vamos a escribirla ahora. Por ejemplo, yo le dije que tenía esta integral de f de... Esto era al revés, esto era x0 más u menos f de x por la derecha. Esto dividido en seno de pi u 2L por el seno de toda esta otra cosa acá. 1/2 pi u 2L. Entonces, si se fijan, cerca del 0, es decir, porque al final la integral, bueno, va tomando distintos u. Pero, por ejemplo, cerca del u igual a 0, es decir, cuando el u lo hago tender a 0, entonces puede que existan ciertos problemas de discontinuidad en la función. Esta parte de acá. Cuando estoy tomando valores de la integral cerca del 0, o prácticamente cuando la variable u vale 0. Entonces, si nosotros pedimos que la función sea seccionalmente, o sea, la derivada sea seccionalmente continua, no vamos a tener problema. ¿Y por qué? Bueno, primero que todo, ¿por qué problema? Uno, si se fijan, si hago tender el u a 0, significa que esta parte de acá se me va a hacer 0. Pero también significa que esta parte de acá se me va a hacer 0. Entonces me va a quedar 0 partido en 0 por el seno de ahí, que también va a ser con 0. Esta parte de acá. Entonces me va a quedar como 0 partido en 0 en ese punto en particular. Entonces hay ciertos problemas. Pero, vamos a sacar esta cosa de acá, estas rayas moradas. Pero si nosotros asumimos la otra condición, entonces esta integral de acá la puedo dejar como esto dividido en pi de u partido en 2L por pi de u y 2L partido en el seno de pi de u 2L. Y esta otra parte de acá. De u. Yo mejor vamos a escribir en la otra página porque me estoy quedando sin espacio. Ahí sí. Entonces, si se fijan, si me encuentro cerca del u tendiendo a 0, entonces esta parte de acá se convierte justamente en la... Bueno, si el u lo hago tender a 0, esto se convierte en la derivada de la función por la derecha, en el x0 por la derecha. Y esta parte de acá, si el u lo hago tender a 0, esta parte de acá se convierte en 1. Que al fin y al cabo esta segunda parte sería el límite de seno de h dividido en h, cuando h tiende a 0. Bueno, esa integral es súper archi conocida y esto es 1. Entonces, si se fijan cerca del 0, que es el punto donde no puede haber problema al hacer esta integral, no hay problema en realidad, porque esta parte de acá se hace 1 y esta parte de acá se convierte en la derivada. Pero la derivada existe bien. Es seccionalmente continua en ese punto. Porque si no se dice que es seccionalmente continua, perfectamente la derivada en ese punto x0 podría no existir. Podría tener, no sé, infinitos puntos, podría ser infinito o cualquier cosa. Podrían tener problemas. Pero agregándole la condición de que la derivada, o sea, la f derivada en el x0 existe y es seccionalmente continua, entonces no hay problema.
funciona todo bonito. Entonces, como se pide la hipótesis que f sea una función seccionalmente continua, en este caso entre menos L y L, no hay problemas en resolver esta integral. Esta integral. Y así el límite, cuando hago tender el n infinito, está bien definido. Y entonces sería la observación con respecto a la convergencia puntual. Ahora, vamos a enunciar otro teorema que va a ser el criterio de Weierstrass, bueno, como se pronuncia, que nos va a servir justamente para la convergencia uniforme. Y ahí demostraríamos la convergencia uniforme y terminaríamos. Entonces, teorema del criterio de Weierstrass. Este criterio nos dice que si tengo una sucesión de funciones continuas en un intervalo AB, y suponiendo que cada una está acotada, supongamos que cada una está acotada, cada una de las funciones está acotada, entonces cada una va a tener un cierto m sub n. Es decir, la función 1 está acotada, la f2 está acotada, cada una tiene acotada por un cierto numerito. Entonces, para todo natural. Y todo x en el intervalo. Entonces, además, supongamos que si yo sumo todos estos numeritos por lo que están acotadas las funciones, entonces también va a converger esta cosa de acá. Entonces estoy suponiendo dos cosas. De que cada una de las funciones está acotada y que además la suma de todas estas cotas va a ser finita. Bueno, la suma, la serie va a ser finita. Entonces, teniendo estas dos cosas, teniendo estas dos condiciones, yo puedo asegurar de que esta serie converge uniformemente. Bueno, ya absolutamente. Pero a nosotros nos interesa que sea uniformemente. Absolutamente significa que si yo aquí le pongo el polar absoluto, esa serie va a ser finita. Pero a nosotros no nos interesa tanto eso en principio. Pero es importante. Ya, entonces, con esto vamos a demostrar el segundo teorema, que era el de la convergencia uniforme. Y para el teorema de la convergencia uniforme, nosotros teníamos por hipótesis que la función era continua. No seccionalmente continua, sino continua en un cierto intervalo. En este caso nosotros estamos diciendo que sea continua en el intervalo de menos L a L. Es decir, no haya ningún puntito de discontinuidad dentro de dicho intervalo. Así que ahora vamos a la demostración del teorema de la convergencia uniforme de series de Fourier. Entonces necesitamos que se cumplan las dos condiciones necesarias para poder enunciar este criterio. Y el primero es que la serie de Fourier, cada una de las funciones, en este caso serían las funciones f de n, van a ser los a sub n por coseno y b sub n por coseno. Eso tiene que estar acotado primero por un cierto numerito. Y luego que lo acotemos, vamos a demostrar de que la serie de todos esos numeritos va a ser finita. Y de ahí vamos a poder
enunciar este criterio. Así que lo primero que todo es acotar justamente lo que se encuentra dentro de la serie de Fourier. Entonces, debemos encontrar unos m sub n tal que se tenga que esta suma va a ser finita, es decir, converge. Primero, entonces, notar que justamente uno puede acotar esta parte de acá, de la serie de Fourier. Uno puede acotar los elementos de la serie. ¿Y cómo? Bueno, la primera cosa que puedo hacer es que puedo acotar este valor absoluto por la suma de cada uno, bueno, por la suma de los valores absolutos de cada uno de los términos. Es decir, este valor absoluto más este otro valor absoluto. Aquí simplemente estoy aplicando propiedades de valor absoluto. Y yo sé que, bueno, todos sabemos que los seno y coseno siempre están acotados entre menos 1 y 1. Así que cada una de estas cosas de acá están acotados por 1. Nunca vamos a tener un seno que valga, no sé, 20. A lo más puede valer 1. Entonces esto de acá, por propiedad del seno y coseno, vale esto. Así que significa que estoy acotando justamente cada uno de los términos de la serie de Fourier. Ahora, no me basta simplemente con acotarlo de esta forma, porque necesito una condición adicional, que de hecho también me la da el teorema. Pero vamos a ir al otro lado. Por ejemplo, ya primero que todo, si tomamos simplemente, si tomamos m sub n de esta forma, entonces no necesariamente se tendrá que esta suma de acá va a ser finita. No necesariamente, ya que primero que todo, cada uno de estos coeficientes sabemos que están acotados por esto, ¿cierto? Sería n pi x dividido en L por el absoluto de x. Y a su vez, bueno, por propiedad del coseno que vimos recién, o sea, que recordamos recién, esto está acotado por simplemente f de x, porque el coseno a lo más puede valer 1, como dijimos recién. Entonces uno podría decir, pero bueno, en realidad los coeficientes de Fourier sí están acotados. Y este ejemplo me lo tomo como un, no sé, n sub n. Y ese n sub n yo puedo decir que es finito. De hecho, es finito. Cada uno de estos coeficientes. Porque al fin y al cabo, como la función que me estoy tomando es continua en este intervalo, significa que también va a estar en L1. Por la cadena que vimos hace una clase. Que al fin y al cabo las funciones continuas son funciones que son integrales. Entonces uno dice, pero bueno, esta integral es finita, no debería tener problema, porque claro, puedo acotar los coeficientes, los puedo acotar por cada uno por un n sub n. Entonces, por ejemplo, esto de acá, este m, dijimos que iba a ser la suma de estas cosas acá, ¿cierto? Y estamos diciendo que cada uno de estos coeficientes va a estar acotado por unos n sub n. Bueno, aquí puedo dejarlo como el doble de n sub n. Entonces uno puede decir, pero bueno,
hago esta suma y estoy listo. El problema es que esta suma acá no necesariamente converge. Entonces esto de acá no necesariamente lo tengo. De hecho, por ejemplo, si nos tomamos la función f de x igual a x en este intervalo, si uno calcula los coeficientes, bueno, el coeficiente, como la función es impar, me da 0, y el b sub n es algo parecido a 1 partido en n. Digo parecido porque tiene otras constantes por ahí multiplicadas. Pero la dependencia con n es de 1 partido en n. Y si uno hace todo esto que hice aquí en los últimos pasos, entonces significa que mi m sub n desde n1 hasta infinito, por definición que le estamos dando acá, va a ser b sub n nomás. Y la sub n vale 0, en este caso en particular. Entonces si uno aquí hace el valor absoluto de esto, me queda 1 partido en n. Ahora el problema es que esta serie de acá no converge. De hecho esta serie de acá diverge. Así que no me basta simplemente que la función sea continua. Me basta también de que la función, al igual que el teorema anterior, me basta que la derivada de la función sea seccionalmente continua. Si yo le agrego esa condición adicional al teorema, entonces esta cosa de acá no va a pasar. Esto de acá no va a pasar. Que se me va a ir a infinito. Así que necesito una condición adicional que me la entregará la derivada de esta función. Estoy diciendo que esta función va a ser seccionalmente continua. Y veamos por qué sí me basta con esta condición. Que de hecho, como dije, está en la hipótesis del teorema. Entonces, supongamos que esta función, bueno, sabemos que la derivada es otra función, así que va a tener sus propios coeficientes de Fourier. No necesariamente van a ser los mismos coeficientes a sub n, b sub n, porque estos son los coeficientes de f. Entonces, la derivada de f tiene sus propios coeficientes. Entonces, por ejemplo, sea c sub n, los coeficientes de la derivada, con el coseno acá. Y este sería lo mismo, pero con el seno. Y con esta condición, con estos coeficientes, yo voy a poder expresar los coeficientes de la función f. Estos coeficientes, yo los puedo expresar en términos de c sub n y dn. Y estos coeficientes voy a ocupar para poder acotar justamente de buena manera las funciones de los términos de Fourier, y de esa forma también la suma va a converger. La suma que yo necesito de los m sub n. Entonces, notar que la primera cosa, que a sub n lo puedo dejar en términos de d sub n. dn pi. Bueno, y esto es súper sencillo. De hecho, bueno, lo voy a hacer el otro lado, que me estoy quedando sin espacio. ¿Qué estoy haciendo? Cortar. Se voy a ir a la otra página. Esto es súper fácil de notar porque, bueno, a su n sabemos que es 1 partido en L de menos L a L de f de x coseno, ¿cierto? Entonces si uno hace integral por parte, bueno, si uno aquí integra por parte, me quedaría f derivado, coseno, n pi x, guión L, y aquí me queda 1 partido en n pi por un L y un seno. Entonces, claro, la integral por parte me dice que tengo que multiplicar ese y después restarlo con la integral de esos dos. Bueno, así la tengo aprendida yo al menos
la integral por parte. Entonces aquí me queda 1 partido en L de f de x por L de n pi por el seno de n pi x dividido en L de menos L a L. Menos la integral de f de x seno de n pi x dividido en L. Entonces esta parte de acá se hace 0. Porque tengo el seno de n pi dividido en L. O sea, por L dividido en L, entonces se me va lo L y me queda simplemente seno de n pi. Y el seno de n pi, como lo hemos dicho varias veces, es 0 para todo n. Entonces el primer término se me hace 0. Y solo me queda la integral. Y justamente la integral con los coeficientes de Fourier de la derivada. Entonces aquí me queda menos L dividido en n pi L de menos L a L de la derivada de esta cosa. Por seno pi x de x. Entonces esta parte de acá, el coeficiente de su n. Entonces aquí me queda menos L dividido en n pi por dn. Y análogo con b su n. B su n lo puedo dejar en términos de c su n. Entonces análogamente b su n lo puedo dejar como L por Cn dividido en n pi. En este caso este no tiene el menos. Ya, entonces vamos a ocupar esta cosa acá, esta condición, para agregársela a la cota m sub n. Entonces, de esta forma, recordemos que queremos que esta serie de acá, esta serie con el b sub n, sea finita. Entonces eso es lo que estamos demostrando ahora. Porque ya tenemos la cota. Tenemos la cota para cada uno de los coeficientes. De hecho voy un poquito para atrás. Un poquito más atrás. Está por acá. Recordemos que los coeficientes de Fourier ya los tengo acotados. Entonces los tengo acotados por m sub n. De hecho aquí está. Pero ahora lo que queremos es ver que, pues, que se cumpla la otra condición del teorema, o sea, del criterio, y que se cumpla que esta cosa sea finita. Entonces eso estamos haciendo ahora. Así que esto sería así. Y ahora reemplazo las dos condiciones adicionales. O sea, la condición adicional que te mostramos recién. Entonces el a sub n lo puedo dejar como L dividido en n pi de d sub n. ¿Cierto? Y lo mismo con el b sub n, que lo puedo dejar en términos de c sub n. Entonces tengo esta cosa de acá. Ahora hay que notar una pequeña desigualdad que se cumple y en la que también podemos acotar estos términos acá. Entonces, observar que si yo hago esta recta, y la elevo al cuadrado, bueno, si la elevo al cuadrado de por sí va a ser un número positivo. Entonces esto va a ser menor, o sea, va a ser mayor que 0, mayor o igual a que 0. Bueno, y si desarrollamos esta cosa acá, nos queda esto al cuadrado menos el doble de estos dos términos multiplicados más este otro al cuadrado. Entonces, si se fijan, puedo tirar el c sub n para el otro lado y acotarlo. Entonces, todo acá me queda acotado por todos otros términos. 2n cuadrado pi cuadrado. Así que aplicamos esto aquí. Bueno, lo aplicamos los dos, en c sub n y d sub n, que falta para d sub n hacer lo mismo y también acotarlo. Entonces, seguimos en el otro lado. Sí. Análogo para d sub n.
me queda aquí 2n cuadrado pi cuadrado. Así que aplicando esto, tengo que esta suma acá va a estar acotada de esta forma. Me quedaría aquí n1 hasta infinito y reemplazo todas estas cosas acá, en los d sub n y c sub n. Entonces me queda d sub n al cuadrado dividido en 2. Y lo mismo con el c sub n. Y si se fijan, este término acá se repite con este de acá. Así que si uno lo suma después, desaparece este 2 de acá. Así que esto me queda más L cuadrado dividido N cuadrado pi cuadrado. Ya, entonces, ¿qué es importante de acá? Es importante notar que puedo dejar primero esta serie así. Y este lo puedo dejar aquí al ladito. Y puedo dejar esto como la serie de n igual a 1 hasta infinito. Ya, entonces, aquí dos observaciones y ya estaría casi listo. Bueno, estaría de hecho listo la demostración. Y la primera es que esta serie de acá es una serie convergente. Porque por la... Creo que en la cápsula 3 que hice, apliqué la identidad de Parseval. Y sobre una cierta serie de Fourier, creo que era f de x igual a x cuadrado. Y la serie que obtengo con la identidad de Parseval era algo muy similar a esta serie de acá. Entonces, por la cápsula 3, sabemos que n igual a 1 hasta infinito de 1 partido en n cuadrado es igual a pi cuadrado, o sea, pi cuadrado dividido 6. Y aplicamos eso ahí. Entonces sabemos que esa serie de ahí es convergente. Y por otro lado, esta serie de acá también converge. Converge porque aquí podemos aplicar la desigualdad de Bessel. Entonces esta parte de acá va a estar acotado por la integral de la función derivada. Sí. Por otro lado, por la desigualdad de Bessel, tengo que, en este caso, c sub 0 dividido en 2 al cuadrado más esta cosa, aquí sería c sub n al cuadrado más d sub n al cuadrado, va a estar acotado por 1 partido en L de menos L a L de f derivado de x al cuadrado. Entonces esto lo sé por la desigualdad de Bessel. Se le aplico a la función derivada. Así que por esto tendría que esta integral de acá también, o sea, esta serie de acá, va a estar acotada por justamente esta cosa de acá. Entonces esto significa que m sub n de n igual a 1 hasta infinito va a estar acotado por 1 partido en L de menos L a L de la función derivada más, en este caso si yo reemplazo aquí esto, aquí me quedaría L cuadrado dividido 6. Entonces, claro, está acotado por número finito la serie. Porque al fin y al cabo esta cosa de acá, sabemos que también es finita, ya que estamos diciendo que la derivada tiene que ser una función seccionalmente continua. Y si es seccionalmente continua significa que también va a ser integral. Pues la cadena que vimos de los espacios de funciones. Ya que esta cosa acá está en L2. Así que justamente tendremos que esta cosa acá es convergente. Luego, por el criterio de Weierstrass, se
tendrá que la serie de Fourier es uniformemente convergente. Convergente. Y ese acabaría el teorema. Entonces ahí demostramos por el criterio de que la serie Fourier también es una serie convergente, uniformemente convergente. Bueno, y a su vez, como vimos en otra clase, la convergencia uniforme implica convergencia puntual y convergencia de la media cuadrática. Así que el hecho de que tengamos una serie que converja de esta forma, es decir, que cumpla las condiciones del teorema, y por lo tanto podamos decir que es uniformemente convergente, de inmediato podemos decir que es convergente puntual, y por lo tanto podemos aplicar el teorema de la convergencia puntual, y a su vez también podemos decir que converge en media cuadrática. Es decir, es decir, podemos hablar de la clase de equivalencia de la función con la serie de Fourier. Así que como que se obtiene todo con este teorema. Siempre y cuando se cumplan las condiciones del teorema, entonces podemos asegurar todos los resultados que hemos visto a lo largo de toda esta semana con series de Fourier. Entonces en ese sentido este teorema como súper como poderoso, como que hace muchas cosas de una. Y eso.